En un mundo donde la fuerza lo es todo, un hombre reencarna con habilidades especiales y una misión inesperada: liderar una tribu primitiva como su nuevo chamán. Combinando magia, estrategia y conocimientos modernos, comenzará una transformación que convertirá a un pequeño grupo de cazadores en una potencia capaz de desafiar a cualquiera. La historia comienza con nuestro prota, un escritor de novelas cuya condición física podría ser derrotada por una escalera. Mientras intenta subir una montaña, un grupo de niños de primaria lo adelanta sin esfuerzo y encima empieza a burlarse de él. Como si eso no fuera suficiente, uno de los adultos le recuerda que los niños tienen más resistencia que él. Mientras arrastra los pies montaña arriba, el prota solo puede pensar en una cosa: su editor. El genio que lo convenció de participar en esta excursión, porque mientras él está sudando en la montaña, el otro seguramente está tirado en casa disfrutando del aire acondicionado. La sola idea lo enfurece tanto que aprieta con todas sus fuerzas el palo que usa como apoyo y termina partiéndolo en dos, una decisión con consecuencias inmediatas, porque pierde el equilibrio y sale disparado directo hacia el precipicio. Mientras caía por el precipicio, el prota empezó a imaginar que tal vez, con un poco de suerte, despertaría en otro mundo con poderes divinos. Y antes de desaparecer, nos deja una importante moraleja: cuando estés haciendo algo, no te distraigas. Cuando vuelve a abrir los ojos, el prota descubre que milagrosamente sobrevivió a la caída, pero rápidamente se dio cuenta de que tenía las manos atadas. Además, había una mujer delante de él mirándolo con bastante interés. El prota empezó a reclamarle a Dios, preguntándole por qué lo había salvado si al final iba a terminar siendo el almuerzo de una salvaje. Mientras tanto, la mujer analiza cómo cocinarlo, ya que considera que su carne se ve bastante tierna y de buena calidad. Finalmente se levantó, pero cuando parecía que de verdad iba a almorzarse al prota, simplemente cortó la cuerda que lo tenía atado y decide que por mucha hambre que tenga, no puede comerse a otra persona. Luego el prota se queda viendo a la mujer y nota algo: ella tiene cuernos y cola. Finalmente se da cuenta de que está en otro mundo y empieza a analizar la situación. Siendo un escritor de novelas, la idea de terminar en un isekai tampoco le parece tan descabellada. Así que empieza a inspeccionar. La choza donde despertó parece sacada de la prehistoria y prácticamente todo lo que ve tiene un aspecto anticuado. Cuando finalmente sale para ver qué onda, se encuentra con varias personas bestia caminando por el lugar. Y ahí entiende que no solo llegó a otro mundo, sino también a una sociedad bastante primitiva. De pronto aparece un hombre bestia enorme y le pregunta al prota quién es y qué motivo tiene para haber llegado a la tribu de los dragones infernales. La mujer que rescató al prota lo llama papá, pero él le responde que delante de los demás debe llamarlo jefe. Mientras tanto, el prota se queda como estatua sin entender nada, porque no habla el idioma. Ella se acerca a su padre y le pregunta por qué el nuevo no dice nada, y si es porque está asustado por su presencia. El jefe le responde que ese no es el caso. Además, nota que el prota tiene una piel fina y delicada, por lo que probablemente proviene de una tribu grande. Luego le ordena a su hija que lleve al prota con el chamán porque quería verlo. Entonces los tres fueron a buscar al chamán. Mientras caminaban, varios miembros de la tribu se quedaban mirando al prota y comentaban lo flaco y débil que se veía. También les parecía raro que no tuviera ni cuernos ni cola. Por su parte, el prota pensaba que, al menos por el momento, estaba a salvo, ya que los habitantes de la tribu no lo miraban como si quisieran comérselo. Cuando finalmente llegaron a la tienda, el jefe le dijo algo al prota. No te entendí ni verga, no sé inglés. El prota intentó explicarle que no entendía ni una palabra de lo que estaba diciendo. Al ver que no llegaban a ningún lado, el jefe simplemente señaló la tienda para que entrara. Dentro había 3 personas más junto al chamán, y todos estaban discutiendo quién debía ocupar el puesto cuando el anciano ya no estuviera. Cuando el prota vio al viejo, pensó que se veía bastante frágil. Llegó a considerar que, si la situación se complicaba, podría usarlo como rehén para escapar. Pero apenas se acercó, el chamán le lanzó una mirada. Y de un momento a otro, el prota apareció en un lugar completamente distinto. Poco después, el anciano también apareció y le explicó que se encontraban en el fondo de su alma. Entonces le preguntó si podía ver la llama que tenía delante. El prota respondió que sí. También dijo que aquella llama tenía la forma de una serpiente y un dragón. Entonces el chamán le transmite las palabras para que pueda entender el idioma de la tribu. Cuando ambos regresan y el prota vuelve a abrir los ojos, el anciano levanta su bastón y pronuncia Subai, revelándonos por fin el nombre del prota. Acto seguido, el chamán lo señala y anuncia que se convertirá en el chamán de la nueva generación de la tribu de los dragones infernales. La noticia alegra a todos los presentes, ya que tener un nuevo chamán significaba que la tribu estará a salvo. Aunque algunos no pudieron evitar preguntarse si realmente era buena idea darle un puesto tan importante a un joven como él. Sin embargo, el jefe deja claro que confía en el criterio del chamán actual. Y apenas termina de hablar, la chica que rescató al prota corre a abrazarlo. Después de eso, ambos salieron para recorrer la aldea.
La noticia de que había aparecido un nuevo chamán ya se había extendido por toda la tribu y la mayoría estaba bastante contenta. Después de todo, tener un chamán significaba que la tribu tendría un mejor futuro y dejaría de ser vista como una tribu débil. Aún así, Subai seguía intentando procesar todo lo que le había ocurrido. Mientras caminaban, la chica que lo había rescatado le dijo que a partir de ese momento, ella se encargaría de cuidarlo y responder cualquier duda que tuviera. También se presentó como Yanhua. Aprovechando la oportunidad, Subai comenzó a hacer preguntas sobre la tribu. Yanhua le explicó que se llamaban Yanlong y que también existían unos tótems con ese mismo nombre. Después, Subai quiso saber cómo funcionaba la jerarquía de la tribu. La pregunta sorprendió un poco a Yanhua, que incluso le preguntó de qué clase de tribu venía para no conocer algo tan básico. Aún así, terminó explicándole que el chamán ocupaba la posición más alta. Después estaba el jefe, que era su padre, luego el capitán Hunter, y finalmente los soldados de reserva tótems. Subai comentó que le parecía curioso que una tribu tan pequeña tuviera tantas posiciones distintas. Al escuchar eso, Yanhua se puso triste y comenzó a explicarle que antes eran una tribu grande. Llegaron a tener más de 300 miembros con 65 soldados en un grupo de caza. Además, vivían en unas tierras fértiles con abundante comida y agua, pero todo cambió cuando fueron atacados por la tribu de la Serpiente Negra. Muchos murieron durante la invasión y otros terminaron siendo capturados. También perdieron las tierras que habían pertenecido a su tribu durante generaciones. Por esa razón tuvieron que abandonar su hogar y empezar de nuevo en otro lugar. Yanhua terminó diciendo que su mayor deseo era hacerse más fuerte para vengarse, rescatar a sus compañeros capturados y recuperar sus tierras ancestrales. Después de recorrer la aldea durante todo el día, el prota empezó a notar varios problemas. Muchas personas parecían estar desnutridas. Además, el lugar estaba tan descuidado que cualquier enfermedad podría propagarse con facilidad. Y si llegara a aparecer una epidemia, la tribu sufriría pérdidas enormes. Cuando Subai empezó a estresarse por lo complicada que era la situación en la aldea, una voz le habló de repente y le informó que el sistema de ayuda se había activado. Como escritor de novelas, Subai ya sabía que algo así iba a pasar tarde o temprano, así que comenzó a revisarlo para ver de qué se trataba. El sistema le explicó que debía registrarse todos los días para conseguir el paquete de principiante. Y además, cada vez que iniciara sesión tendría una pequeña posibilidad de obtener recompensas especiales, un 1% para conseguir el plan de asistencia inmediata y un 0.1% para obtener un paquete de asistencia premium. A Subai le pareció bastante tacaño que el sistema solo ofreciera 3 paquetes de asistencia, aunque la voz le aclaró que después de un año se desbloquearían más opciones. Entonces Subai preguntó si alguien más podía ver el sistema, y la respuesta fue no. Mientras seguía distraído revisando todo eso, Yanhua empezó a reclamarle porque no le estaba haciendo caso. Después lo llevó hasta una choza. Como Subai pensó que ese sería su nuevo lugar para vivir, se acomodó sin pena y se dejó caer sobre la cama. Luego comentó que la cama tenía olor a leche, aunque tampoco le parecía tan desagradable. Pero apenas dijo eso, Yanhua se le tiró encima para decirle que no hiciera cosas raras ahí, porque estaban en su hogar. Después de escuchar eso, el prota empezó a pensarlo seriamente, porque aunque Yanhua fuera una chica bestia, la verdad es que era bastante atractiva. Al notar la mirada de Subai, Yanhua se puso nerviosa y rápidamente le dijo que no pensara cosas raras. Después aclaró que solo lo dejaría quedarse esa noche porque tenía que salir a patrullar, y poco después se fue de la choza. Cuando Subai finalmente se quedó solo, aprovechó para registrarse en el sistema y revisar todo con más calma. Por otro lado, el jefe le preguntaba al chamán si de verdad Subai, a pesar de tener un origen desconocido, podía convertirse en el nuevo chamán. El anciano le respondió que no tenían otra opción, ya que ningún niño de la aldea tenía el don de chamán, excepto Subai. Después de decir eso, el viejo empezó a toser sangre y dejó claro que no le quedaba mucho tiempo de vida. Luego le pidió al jefe que anunciara que la ceremonia de herencia comenzaría en 3 días. Pero el jefe seguía preocupado y sugirió investigar a Subai primero, ya que existía la posibilidad de que fuera un espía de la tribu de la Serpiente Negra. Pero el chamán rechazó la idea de inmediato. Según él, esa tribu jamás podría criar a alguien tan limpio y puro como Subai. Además, ya había visto su alma y no encontró malicia en él. Incluso llegó a pensar que quizá provenía de la gran tribu de las leyendas, por lo que debían cuidarlo. También mencionó que los descendientes de chamanes suelen poseer un talento excepcional. El jefe entendió lo que el anciano estaba insinuando y decidió retirarse, y al salir de la tienda, se encontró con Yanhua. Yanhua intentó hacerse la desentendida para irse de ahí, pero su padre la detuvo. Le dijo que tenía una tarea muy importante para ella. Eso hizo que Yanhua se emocionara, porque pensó que por fin su padre había reconocido sus capacidades, pero la emoción le duró poco, porque la misión importante era tener hijos con Subai.
Por unos segundos se quedó en blanco, aunque enseguida reaccionó y empezó a reclamarle a su padre, diciéndole que dejara de hablar tonterías. Además, dejó claro que solo pensaba casarse con alguien capaz de derrotarla. Sin embargo, su padre le respondió que casi nadie tenía la fuerza suficiente para lograr eso. Además, le recordó que ya tenía 19 años y que era momento de pensar en formar una familia, pero Yanhua prefirió ignorar el tema y se fue. Mientras todo eso ocurría, el chamán había estado escuchando la conversación. Al mismo tiempo, sostenía 2 piedras brillantes entre sus manos. A la mañana siguiente, Subai se despertó temblando de frío. Lo primero que hizo fue revisar la choza para averiguar por dónde estaba entrando tanto aire. Mientras inspeccionaba los agujeros de la choza, apareció Yanhua. Entonces Subai le pidió algo de paja para taparlos, pero Yanhua seguía traumada por la conversación que tuvo con su padre la noche anterior, y terminó imaginando cómo serían sus hijos con Subai. La idea la avergonzó tanto que empezó a golpear al pobre prota mientras repetía que jamás estaría con alguien tan flaco como él. Subai no entendía absolutamente nada, así que le preguntó de qué estaba hablando, porque él solo quería paja para arreglar la choza, y de alguna manera, esa respuesta hizo que Yanhua se molestara todavía más. Aún así, terminó aceptando ayudarlo a buscarla. Mientras buscaban paja por la aldea, Subai empezó a notar algo. Había muchas personas durmiendo al aire libre. Cuando preguntó qué estaba pasando, Yanhua le explicó que muchas familias no tenían casa. Las pieles de animales eran demasiado valiosas y la tribu no tenía suficientes recursos para todos. Al escuchar eso, Subai tomó parte de la paja que estaban recogiendo y empezó a cubrir a las personas que dormían afuera. Yanhua le dijo que no tenía que hacer eso. Después de todo, él era el futuro chamán de la tribu y era más importante. Pero Subai respondió que esas personas eran tan importantes como él, y esas palabras hicieron que Yanhua se sonrojara un poco. De pronto, alguien gritó que el equipo de caza había regresado. Todos corrieron a recibirlos, ya que habían traído varios animales. Subai también fue a verlos y, al observar la casa, preguntó si la tribu hacía una distribución adecuada de la carne. Yanhua respondió que sí. La mayor parte de la carne se destinaba a los tótems guerreros. Los soldados de reserva y niños recibían una porción más pequeña, mientras que los ancianos solo comían carne de vez en cuando. Además, explicó que solo la mitad de la carne era realmente comestible. Otra parte debía consumirse o secarse cuando los cazadores salían nuevamente. Entonces, Subai preguntó si la tribu tenía cultivos o animales que criaran para obtener comida, pero Yanhua no entendió ninguna de las dos cosas que acababa de mencionar. Mientras hablaban, uno de los cazadores se acercó para preguntar quién era el nuevo, aunque antes de escuchar la respuesta, asumió por su cuenta que era el futuro esposo de Yanhua. Eso hizo que ella se pusiera nerviosa, así que se apresuró a explicar que Subai era el heredero del chamán. La noticia alegró mucho a los cazadores. Sin embargo, después de observarlo mejor, pensaron que el nuevo chamán estaba demasiado flaco. Por eso empezaron a ofrecerle parte de la carne que habían traído. Incluso uno de los niños decidió darle su propia porción. Cuando cayó la noche, Yanhua le preguntó a Subai por qué había rechazado la carne que le ofreció el niño. Según ella, para cualquier miembro de la tribu era un honor poder darle comida al chamán. Sin embargo, Subai respondió que eso no era algo de lo que debieran sentirse orgullosos. Luego, Yanhua empezó a desesperarse por comer la carne que estaban asando. Al notar que Yanhua no dejaba de mirarla, Subai le ofreció parte de la suya. Ella intentó negarse, diciendo que no podía comer la comida del chamán, pero al final no pudo resistirse. Tomó la carne y le dio una mordida con hueso y todo. El prota también empezó a comer, pero después comenzó a quejarse porque la carne no tenía sal. Entonces Yanhua sacó un poco de sal que llevaba guardada en su bolso. Mientras se la ofrecía, le explicó que en la tribu quedaba muy poca. También le contó que los soldados tótem estaban obligados a consumir sal, pero como ella solo era una recluta, no importaba si comía o no, así que le dijo que podía comérsela toda. Al darse cuenta de lo valiosa que era esa sal para Yanhua, Subai decidió devolvérsela. Luego preguntó de dónde obtenían la sal. Yanhua respondió que cada 15 días la tribu del ciervo leopardo organizaba un mercado, donde las tribus cercanas podían comprar e intercambiar muchas cosas. Entonces Subai preguntó cuándo sería el próximo mercado, ya que quería asistir. Yanhua respondió que faltaban 10 días. Mientras seguían conversando, apareció el jefe. Había venido para decirle a Subai que el chamán quería verlo. Después de eso, el jefe y varios de sus compañeros comenzaron a recordar los años que habían pasado junto al anciano y todo lo que había hecho por la tribu. Todos sabían que el chamán estaba llegando al final de su vida y tenían que empezar a prepararse para la llegada del nuevo chamán. El prota se encontraba en la choza del chamán. Este le dijo que al día siguiente se llevaría a cabo la ceremonia de sucesión y que esa noche respondería a todas las dudas que tuviera. Después comenzó a explicarle qué significaba ser un chamán.
El chamán era quien protegía a la tribu y guiaba su camino. También le explicó que, en ese mundo, el poder del tótem era la base de toda tribu y que cada tribu heredaba un tótem diferente. Además, solo el chamán podía controlar el poder del tótem y activar la marca del tótem en la sangre de los guerreros. Los guerreros tótem eran los más fuertes de la tribu después del chamán. Todos ellos poseían un gran potencial en su ki y en su sangre. Sin embargo, todo ese potencial era inútil si el guerrero no poseía una marca tótem. Por eso el chamán era tan importante, ya que era el único capaz de despertar ese poder y permitir que los guerreros superaran sus límites. El anciano también explicó que todas las personas tenían poder en su sangre. Con el entrenamiento adecuado, incluso el más débil podía convertirse en un guerrero tótem. Aún así, existía una clara diferencia entre un soldado de reserva, un guerrero ordinario y un guerrero tótem en cuanto a ki y sangre. Los soldados de reserva podían enfrentarse a la mayoría de las bestias. Sin embargo, existían criaturas mucho más poderosas que solo un guerrero tótem podía combatir. Y mientras más guerreros tótem tuviera una tribu, más fuerte sería. Además, el chamán podía convertir a personas comunes en guerreros tótem mediante entrenamiento. Luego el chamán explicó que un chamán no solo se limitaba a fortalecer a sus guerreros, también tenía la capacidad de crear dominós de chamán. Entonces, le entregó un pergamino donde estaban recopiladas todas las formas de hacer un dominó de chamán que él conocía. Por curiosidad, el prota intentó leer las escrituras, pero apenas le puso los ojos encima, empezó a marearse. El chamán le dijo que no se preocupara, ya que era normal que por el momento no pudiera leerlo. Le explicó que una vez terminara la ceremonia de herencia, sería capaz de comprender todo su contenido. Luego le mostró un dominó de chamán y le explicó que cada uno de ellos estaba grabado con magia. El prota se emocionó, por fin iban a hablar de magia. Después de todo, un isekai sin magia no es un isekai. El chamán le explicó que existían distintos tipos de magia, técnicas de envenenamiento, técnicas de curación y técnicas de bendición. Subai le preguntó qué tipo de técnicas dominaba. El anciano respondió que era bueno curando y bendiciendo. O por lo menos, eso era lo que parecía. El prota interpretó esa respuesta como que no todas las habilidades de un chamán podían hacerse públicas. El anciano lo felicitó por darse cuenta. Después le explicó que, aunque los chamanes eran figuras respetadas, también se convertían en blancos prioritarios para sus enemigos. Luego añadió que los métodos para fabricar un dominó de chamán, los ingredientes necesarios y los lugares donde podían conseguirse estaban escritos en el pergamino de cuero. También le recordó que debía mantener esa información en secreto, ya que se trataba de una herencia tribal. Después de decir eso, el chamán empezó a toser sangre. Al verlo así, Subai intentó ayudarlo usando una técnica de curación. Pero el sistema le informó que la curación era ineficaz, ya que todavía no la había mejorado. Al ver que el prota ya había conseguido utilizar una técnica, el chamán sonrió y dijo que toda su espera finalmente había valido la pena, aunque también confesó que lamentaba no poder presenciar todo lo que Subai logrará en el futuro. Luego le pidió que dejara de gastar energía inútilmente y que lo ayudara a ponerse de pie, ya que aún quedaban muchas cosas que debía enseñarle. La noche pasó, y a la mañana siguiente ambos salieron de la choza para dar inicio a la ceremonia de herencia. Caminaron hasta una tarima preparada para la ceremonia. Una vez allí, el chamán le pidió a Subai que se arrodillara frente a él. Después ordenó a los guerreros que ofrecieran su sangre. Ellos se cortaron y el anciano levantó una mano y comenzó a reunir toda la sangre, hasta que tomó la forma de un pequeño dragón. Cuando estuvo listo, el anciano lo envió hacia Subai, quien quedó envuelto por una aura. A continuación, colocó sus dedos sobre su frente y canalizó su magia. Luego tocó la frente del prota y le dijo que aquella era la verdadera herencia del chamán. La verdad de la historia del hechicero y el secreto de la sabiduría del tótem. La conciencia del prota fue enviada a otra dimensión. Allí comenzó a presenciar los recuerdos del anciano cuando todavía era joven. Lo vio caminando por una tierra desértica, quejándose de que llevaba 2 días sin comer. Cuando llegó la noche, sostenía algo en sus manos mientras pedía a los dioses que le muestren el futuro. Poco después, una extraña aura empezó a rodearlo. Su madre, que en aquel entonces era la chamán de la tribu, corrió hacia él al ver el estado en que se encontraba. Temía que muriera por el esfuerzo. Sin perder tiempo, empezó a curarlo. Sin embargo, el joven no parecía preocupado. Al contrario, sonreía porque había logrado ver una parte del futuro de la tribu. Su madre le pidió que guardara silencio y no revelara lo que había visto. Después él le preguntó si algún día su tribu llegaría a ser fuerte, y ella respondió que mientras él estuviera allí, nadie tendría que sufrir hambre ni frío. Los años siguieron pasando, hasta que aquel joven terminó convirtiéndose en el chamán, y durante todo ese tiempo observó cómo muchos de los suyos desaparecían mientras esperaba la llegada del elegido, hasta que finalmente apareció. Cuando la visión terminó, el prota regresó al mundo real.
Las lágrimas corrían por su rostro después de presenciar toda la vida del anciano. Incluso empezó a disculparse por haber llegado tan tarde, pero el anciano simplemente le dijo que no se preocupara. Luego, reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban, colocó unas marcas sobre el rostro de Subai, para luego caer al suelo y abandonar este mundo. A la mañana siguiente, Subai despertó dentro de una choza. Lo primero que notó fue que ahora podía sentir el poder del chamán corriendo por su cuerpo. Tras analizarlo un poco, llegó a la conclusión de que el poder del tótem era una evolución de los patrones de chamán, transformados en un guión de chamán. Además, su visión se había vuelto mucho más aguda. También sentía que su cuerpo era más fuerte que antes. Por curiosidad, abrió el sistema para revisar sus estadísticas, y muchas de ellas se habían duplicado. Además, ahora disponía de poder mágico. Otro detalle que llamó su atención fue que el valor del poder mágico y el del sistema eran iguales. Después de revisar todo, realizó su registro diario. Como recompensa recibió un cuchillo y un libro de artesanía textil de lino. Al verlo, pensó que podría ser útil para fabricar ropa en el futuro. Poco después llegó el jefe, para informarle a Subai que, como nuevo chamán de la tribu, debía trasladarse a la tienda principal. Antes de marcharse, el prota quiso saber qué había ocurrido con el cuerpo del anciano. Entonces apareció el hombre león y le explicó que lo habían cremado. De la cremación había quedado una piedra reliquia. El prota la aceptó y se prometió a sí mismo que recuperaría las tierras ancestrales de la tribu y que algún día también construiría un templo. Una vez instalado en la tienda principal, el prota les preguntó cuánta carne le quedaba a la tribu. El hombre león respondió que ya no quedaba mucha y que lo más difícil era abastecer a los 6 soldados de reserva. El prota se sorprendió al descubrir que solo quedaban 6 soldados. Entonces el jefe le comentó que antes de la invasión de la tribu de la Serpiente Negra contaban con 26. También le aclararon que no era necesario preocuparse demasiado por la tribu enemiga, al menos por ahora. Según ellos, nunca irían hasta allí porque las tierras eran demasiado estériles. Luego, le explicaron otro problema. Cazar en esa zona era muy complicado. Al prota no le gustó la situación en la que se encontraba la tribu. Entonces preguntó cuántos sabían sobre el lino. El hombre león respondió que era un material muy raro, fabricado principalmente por las grandes tribus. El jefe añadió que él también había querido conseguir lino en varias ocasiones. Sin embargo, no contaban con suficiente carne para realizar intercambios. Además, en el mercado de los ciervos el lino siempre se agotaba muy rápido y solo 3 piezas de cecina se pueden intercambiar por un rollo de tela de saco. Después de escuchar los precios del lino, Subai hizo algunas cuentas. Primero preguntó cuánto pesaba exactamente un trozo de carne. Como la tribu no utilizaba sistemas de medida muy precisos, el jefe recurrió al cuerpo de Ganshi para darle una referencia aproximada. Luego el prota preguntó cuántas sábanas había en un rollo de tela. Esta vez el jefe le pidió a Ganshi que se acostara en el suelo y señaló la distancia entre él y la puerta. Con esos datos, Subai empezó a calcular mentalmente y se dio cuenta que el monopolio era terrible. Un rollo de lino de 1 por 10 metros costaba el equivalente a unas 300 libras de carne. Luego se levantó de golpe y anunció su primer objetivo como chamán. Era conseguir que toda la tribu pudiera comer tanta carne como quisiera. Después, varios integrantes de la tribu se encontraban buscando una planta. Uno de ellos le preguntó a Ganshi si no estaban perdiendo el tiempo. Ganshi se cabreó y le dio un golpe. Después le recordó que el nuevo chamán les había pedido que, la próxima vez que salieran de cacería, aprovecharan para buscar esa planta. Después de todo, era un material importante para la fabricación del lino. Mientras tanto, en la tribu, el prota estaba preocupado. Las reservas de carne seca solo alcanzarían para 15 días. Además, el viaje de ida y vuelta consumiría varios de esos días, por lo que en realidad disponían de 5 días para preparar los ingredientes necesarios. Y eso suponiendo que Ganshi lograra encontrar la planta que estaban buscando. Después estaba el problema de la producción del lino. Subai todavía no sabía si debía enseñar el proceso a toda la tribu o mantenerlo limitado a unas pocas personas. También necesitaba encontrar a alguien de confianza para enseñarle primero y que esa persona ayudara a capacitar a los demás. Pero los problemas no terminaban allí. La escasez de agua, la falta de sal y las malas condiciones sanitarias. Pensar en todo eso hizo que empezara a estresarse. Entonces apareció Yanhua para preguntarle qué le ocurría. Luego juntó su frente con la del prota para comprobar si tenía fiebre. Subai se asustó y le preguntó qué estaba haciendo y por qué lo estaba espiando. Ella respondió que mientras su padre y los demás estuvieran fuera, era su responsabilidad mantenerlo a salvo. Entonces el prota le preguntó si realmente era alguien de confianza. Yanhua se cabreó al escuchar eso. Le respondió que era mucho más confiable que él y además era la más fuerte entre los soldados de reserva. Entonces Subai le preguntó si los chamanes anteriores también estaban tan solos y estresados como él. Yanhua respondió que no.
Todos los chamanes tenían un asistente. Al escuchar eso, Subai preguntó por qué el asistente del anterior chamán no había ido a ayudarlo. Entonces Yanhua explicó que aquel asistente había muerto protegiendo al chamán durante la invasión de la tribu de la Serpiente Negra. Entonces Subai le preguntó si tenía alguna recomendación para elegir un asistente. Quería a alguien inteligente, trabajadora y que además tuviera buenas ideas y práctica. Por alguna razón, Yanhua pensó que la estaba describiendo a ella, así que se ofreció como candidata. El prota la observó y respondió que ella no se acercaba ni un poco a la descripción que acababa de dar. Yanhua se cabreó al escuchar esa respuesta, entonces le sugirió que eligiera un amigo. El prota le preguntó qué era eso. Yanhua le explicó que un amigo era una mujer encargada de asistir al chamán. Se ocupaba de sus quehaceres, realizaba mandados, transmitía instrucciones y hacía otras cositas. Al escuchar la explicación, Subai se emocionó. Dijo que eso era exactamente lo que estaba buscando. Entonces Yanhua respondió que conocía a alguien adecuada para el puesto. Mientras caminaban en busca de la posible candidata, Yanhua recordó una conversación que había tenido con su padre poco tiempo atrás. Él le había sugerido que se convirtiera en la amigo del nuevo chamán. Después de todo, ya pasaba bastante tiempo junto a Subai. Además, convertirse en amigo de un chamán era el sueño de muchas chicas de la tribu. Sin embargo, Yanhua se negó. Dijo que si se convertía en Miko, no podría vengarse de la tribu de la Serpiente Negra. Finalmente llegaron a una choza. Yanhua le dijo que la candidata era una amiga suya y que iba a llamarla. Pero antes de que lo hiciera, el prota le preguntó si su amiga vivía sola. Yanhua respondió que no. Aquel lugar era donde trabajaba y dentro de la choza había varias personas más. Al escuchar eso, el prota sintió curiosidad, así que se acercó a la choza y decidió mirar por un agujero antes de llamarla. Después de verla, el prota comentó que era muy hermosa, pero también parecía muy débil. Incluso las marcas tribales de sangre de su rostro estaban comenzando a desvanecerse. Yanhua le dijo que no se preocupara. Yujin era una persona muy diligente y amable. Luego le contó un poco más sobre ella. Yujin era la sobrina del tío Ganshi. Además, tanto su padre como la madre de Yanhua habían muerto durante la invasión de la tribu de la Serpiente Negra. Por esa razón, había sido criada por su tía. Sin embargo, recientemente su tía quedó embarazada. Así que Yujin decidió mudarse para que ella pudiera alimentarse mejor. Eso también preocupaba a Yanhua, ya que ahora que vivía sola, existía la posibilidad de que estuviera alimentándose únicamente de raíces. Al escuchar eso, el prota comprendió cómo se sentía y recordó una escena de su propio pasado. Mientras Subai y Yanhua seguían conversando afuera, dentro de la choza, Yujin hablaba con otras dos mujeres. Una de ellas le recordó que todavía podía quedarse en la casa de Ganshi si lo necesitaba. Entonces la anciana sacó otro tema. Le dijo que ahora que la tribu tenía un nuevo chamán joven, ella podía convertirse en su Miko. Después de todo, era una chica muy hermosa. Además, sus padres una vez fueron pilares importantes de la tribu, y también era sobrina del jefe. Sin embargo, Yujin intentó negarse, aunque no sonó demasiado convincente. Entonces las otras dos mujeres le dijeron que no se haga. Todos sabían que sí quería, y que si dejaba pasar una oportunidad así, podía arrepentirse más adelante. Como excusa, Yujin dijo que no podía. Después de todo, cuando eran niñas, Yanhua le había dicho que quería convertirse en la Miko del chamán. De repente, Yanhua entró a la choza como una loca. Nada más ver a Yujin, le preguntó por qué había dicho algo así tan tranquilamente. Yujin respondió que eso era lo que ella solía decirle a toda la tribu cuando eran niñas. Luego le preguntó por qué estaba escuchando a escondidas. Poco después, el prota entró a la choza. Cuando Yujin lo vio, empezó a pensar que había escuchado toda la conversación. Incluso se imaginó escapando a algún lugar donde nadie la reconociera. Subai simplemente se sentó y le hizo una pregunta. Le preguntó si sabía escribir. Todos los presentes se sorprendieron al escuchar eso y entender que el prota sabía escribir. Al notar sus reacciones, Subai le preguntó a Yanhua si había dicho algo malo. Ella respondió que no, pero le explicó que solo las grandes tribus tenían su propio sistema de escritura, y ese no era el caso de la tribu Yanglong. Entonces Yujin se disculpó y dijo que no sabía escribir. Pero Subai no insistió con el tema. En su lugar, le preguntó si se sentía preparada para convertirse en una Miko. Antes de que ella respondiera, Yanhua tomó la palabra. Explicó que su sueño era convertirse en una guerrera tótem y que, en su opinión, Yujin era mucho más adecuada para servir al chamán. Sin embargo, Yujin volvió a esquivar la pregunta y dijo que era demasiado tímida y torpe para un puesto tan importante. El prota se puso más frío que el hielo, se levantó y se fue, dejando a Yujin con las palabras en la boca. Yanhua corrió detrás de él y le preguntó por qué había hecho eso.
Le dijo que Yujin era una persona muy tímida y que si la dejaba así, probablemente pasaría el resto de su vida odiándose. El prota respondió que sí la quería como Miko. Sin embargo, las oportunidades debían aprovecharse por voluntad propia y no por obligación. En ese momento, una de las mujeres que estaba dentro de la choza llegó corriendo para entregarle un regalo. El prota lo aceptó y luego le dijo a Yanhua que ya era hora de irse, pero la mujer lo detuvo. Le pidió que esperara un momento, porque Yujin no corría muy rápido. Poco después apareció Yujin, y reuniendo todo su valor, le dijo al prota que quería convertirse en su Miko. Subai aceptó a Yujin como su Miko. Al escuchar eso, ella empezó a llorar. Yanhua intentó calmarla, pero Yujin dijo que no podía dejar de llorar de felicidad. Nunca imaginó que algún día realmente se convertiría en una Miko. El prota observó a ambas durante unos segundos y pensó que, aunque las dos eran un poco descuidadas, estaban bastante buenas. Luego le pidió a Yujin que fuera a lavarse el rostro para que pudieran empezar a trabajar. Ella se sorprendió al escuchar la orden. Le explicó que no había tanta agua como para desperdiciarla de esa manera. Subai casi se desmaya de la impresión, entonces les preguntó cada cuánto se bañaban en la tribu. Yanhua respondió que sí se bañaban. Por ejemplo, ella se bañaba una vez al año durante la temporada de lluvias. Yujin preguntó si eso era importante. Subai respondió que sí. Después quiso saber de dónde obtenían el agua. Yanhua explicó que la conseguían de un lago ubicado en el bosque del sureste. También añadió que solo los guerreros tótem podían ir a buscarla, ya que por la zona habitaban muchas bestias peligrosas. Además, solo traían lo suficiente para calmar la sed. Entonces el prota comenzó a caminar mientras les pedía que lo guiaran hasta ese lago. Pero rápidamente ambas lo detuvieron. Le dijeron que salir al bosque era demasiado peligroso para él. Yujin le explicó que en el bosque vivían algunos guerreros tótem que habían sido exiliados por otras tribus. Muchos de ellos se agrupaban y se dedicaban a secuestrar chamanes para obligarlos a realizar rituales de herencia. También le contó que en el pasado uno de los chamanes de la tribu había sido secuestrado y cuando finalmente lograron encontrarlo, estaba tan agotado que terminó muriendo poco después. Además, existía una regla. El chamán no debía abandonar la tribu a menos que fuera absolutamente necesario. El prota siguió negándose. Les dijo que encontrar la fuente de agua era muy importante para la tribu. Mientras seguían discutiendo, ninguno de ellos notó que alguien los estaba observando. Finalmente, los tres se dirigieron hacia el lago. Durante el camino, Yanhua dijo que estaba dispuesta a dar su vida si era necesario para proteger al chamán. Por su parte, Yujin incluso se ofreció como cena para las bestias en caso de que apareciera alguna. Mientras caminaban, Yanhua comentó que su padre y la aldea no debían estar muy lejos. Aún así, ninguno de ellos era consciente de que alguien los estaba siguiendo. De repente vieron una sombra frente a ellos. Antes de que pudieran reaccionar, la persona que los había estado siguiendo pasó por encima de Subai y se lanzó contra aquella sombra, sujetándola del cuello. Sin embargo, pronto descubrieron que ambos eran miembros de la tribu. Una de ellas era Hong, conocida como Garras Negras. Subai se quedó impresionado por la velocidad con la que había ocurrido todo. El hombre que había sido agarrado del cuello preguntó por qué el chamán estaba fuera de la tribu. El prota respondió que quería inspeccionar el lago. Rápidamente, el hombre recuperó el aliento y señaló una dirección. Luego preguntó si llevaba consigo el dominó de chamán. Explicó que la hermana Mai estaba herida y que moriría si no recibía tratamiento pronto. Al escuchar aquello, Subai le ordenó que lo llevara de inmediato hasta donde se encontraba. En otra parte del bosque, el jefe se encontraba cuidando a Mai. Mai le dijo al jefe que creía que ya no podría resistir mucho más. También le pidió que se marchara antes de que las bestias llegaran atraídas por el olor de su sangre. De repente, uno de los guerreros que estaba haciendo guardia escuchó un ruido entre los árboles. Sin pensarlo dos veces, lanzó un ataque en esa dirección. Pero era Colmillo Negro, el mismo hombre que antes había sido agarrado del cuello. Al verlo, el jefe le reclamó que solo le había pedido que llevara el dominó de chamán, no que trajera al propio chamán. También regañó a Yanhua y a Yujin por haberlo acompañado. Sin embargo, Subai no perdió tiempo escuchando la discusión. Se acercó inmediatamente a Mai y comenzó a tratar sus heridas. Los presentes se sorprendieron al ver que ya podía utilizar una técnica de chamán. Después de todo, se suponía que aprender magia tomaba alrededor de 30 días. Cuando finalmente terminó de curar la herida, el jefe ordenó que trasladaran a Mai de regreso a la aldea. Entonces, Subai revisó sus estadísticas y descubrió que habían aumentado ligeramente. Yanhua le dijo que prestara atención a lo ocurrido con Mai, porque aunque era un gran guerrero, había terminado gravemente herido. También le explicó que las bestias comunes no eran lo más peligroso del bosque. Existían criaturas mucho más fuertes. Entre ellas estaban las bestias de raza pura, raza mixta y raza hereditaria. Y solo un verdadero guerrero tótem podía enfrentarse a esas amenazas. El jefe les ordenó a Garras Negras y Colmillo Negro que se prepararan para escoltar al chamán de regreso a la tribu. Sin embargo, Subai se negó. Dijo que antes tenía que ver el lago con sus propios ojos. El jefe intentó convencerlo de que era demasiado
demasiado peligroso, pero el prota respondió que sería aún más peligroso ignorar el problema del agua. Si la situación continuaba así, los ancianos, los niños y muchas mujeres podrían morir. Además, aseguró que si alguien resultaba herido durante el camino, él podría curarlo. Tras escuchar sus argumentos, el jefe finalmente aceptó. Entonces el grupo reanudó la marcha. Mientras subían una montaña, Subhai empezó a tener recuerdos de Vietnam, pero rápidamente se dijo a sí mismo que debía mantener su dignidad de hombre frente a las nenas. Finalmente, el jefe anunció que habían llegado. Sin embargo, les ordenó detenerse. Había lobos errantes cerca del lago, de la misma especie que hirió a Mai. Cuando amaneció, el jefe explicó que existía una forma de lidiar con los lobos errantes, pero el verdadero problema era la docena de cocodrilos de roca que habitaban el lago. Incluso si reunieran a todos los guerreros tótem de la tribu, apenas podrían acabar con 2 de ellos. Subhai reconoció que los cocodrilos de roca eran peligrosos, pero dijo que su plan era mucho más sencillo. Debían excavar. Explicó que aquel lago no podía ser solo una acumulación de agua de lluvia. Por lo tanto, debajo debía haber corrientes de agua subterránea. Si lograban construir un canal, podrían desviar parte del agua hasta la tribu. Nadie entendió realmente lo que estaba diciendo. Aún así, a todos les parecía un buen método. Entonces Colmillo Negro se ofreció para empezar a cavar. El prota le preguntó si de verdad estaba en condiciones de hacerlo, ya que había sido atacado 3 veces en muy poco tiempo. Colmillo Negro respondió que sí, solo estaba un poco mareado. Después de escuchar eso, Subhai le preguntó al jefe por qué los miembros de la tribu se atacaban entre ellos a pesar de conocerse. El jefe respondió que cuando salían a cazar, no había mucha diferencia entre ellos y las bestias. Sus instintos les decían que atacaran primero. Era mejor herir accidentalmente a un compañero que bajar la guardia y terminar siendo atacado por una bestia. Además, la tribu tenía muy pocos miembros, por eso no podían permitirse ser descuidados dentro del bosque. Entonces Subhai les ordenó a todos que buscaran un buen lugar para empezar a cavar. A Yanhua le ordenó que quitara la maleza. Mientras ella lo hacía, el prota no pudo evitar distraerse por un momento. Después de todo, Yanhua tenía un cuerpo bastante tonificado. El prota les preguntó si sabían dónde había árboles de bambú. Les explicó que era una planta con un exterior duro y un interior hueco. Además, les dijo que pensaba utilizarla para transportar agua. Sin embargo, ninguno de ellos había visto algo parecido. Aún así, comentaron que sí conocían árboles con el interior hueco. Entonces el jefe fue a cortar uno. Cuando Subhai lo revisó, dijo que era perfecto. A pesar de la explicación anterior, el jefe todavía no entendía cómo pensaba utilizarlo. En ese momento llegó Yujin. Les informó que Colmillo Negro había encontrado agua después de tanto cavar. Todos fueron rápidamente a comprobarlo. Yanhua se emocionó al verlo, incluso comentó que, si era tan fácil obtener agua, podían cavar un agujero en la tribu y resolver el problema. Pero Subhai le pidió que se calmara, y le explicó que no se podía cavar en cualquier lugar y esperar que apareciera agua. Poco después, llegó el jefe cargando el tronco hueco, entonces volvió a preguntarle a Subhai para qué pensaba usarlo. El prota se lo explicó una vez más. Conectarían varios troncos huecos desde el lago hasta la aldea. De esa forma, el agua podría viajar a través de ellos. Y finalmente, todos entendieron la idea. Entonces el prota les ordenó a Yanhua y a Colmillo Negro que se quedaran vigilando el estanque que habían excavado. Debían asegurarse de que ninguna bestia se apoderara de la zona. Sin embargo, si la situación se complicaba, debían escapar de inmediato. Mientras tanto, Subhai regresó a la tribu escoltado por Garras Negras y el jefe. Su objetivo era reunir personas para ayudar a conectar los troncos. Una vez en la aldea, organizó a todos los miembros disponibles. Después volvió al lago. Colmillo Negro no había entendido cómo encajar los troncos, así que Subhai se lo explicó. Finalmente, las obras comenzaron. 2 días después, el agua llegó por primera vez a la tribu. Los habitantes celebraron emocionados. Muchos agradecieron al nuevo chamán por haber resuelto el problema. Entonces Subhai le dijo a Yujin que anunciara la primera regla: hervir el agua antes de beberla. Cuando Yujin reunió a toda la tribu para transmitir la nueva regla, muchos respondieron que la regla era ridícula. Entonces ella les explicó que en el agua existían pequeños organismos invisibles que podían enfermarlos y que por eso debían hervirla antes de beberla. Sin embargo, varios miembros de la tribu no quedaron convencidos. Preguntaron por qué debían empezar a hacerlo ahora, después de tantos años sin hervir el agua. Además, señalaron que nunca habían notado ningún problema relacionado con eso. Algunos incluso dijeron que la tribu sufría escasez de comida, así que comer unos cuantos insectos no les haría daño. Yujin se cabreó, alzó la voz y les pidió que la escucharan. Entonces transmitió las palabras del chamán. Subhai había dicho que jamás haría algo para perjudicar a su propia tribu, pero que si alguien decidía desobedecer sus órdenes, tendría que asumir las consecuencias por su cuenta y no culpar al chamán por lo que pudiera ocurrir. Aquellas palabras hicieron que muchos cambiaran de opinión.
especialmente una mujer que había perdido a su hijo después de una diarrea que duró 7 días. Yujin regresó a la choza para contarle a Subai que todo había salido bien. Al escuchar eso, el prota se sintió aliviado, pero pronto empezó a pensar en algo que había escuchado. Según los registros de la tribu, en el pasado habían llegado a tener más de 10.000 miembros. Y ahora quedaban menos de 100 personas. Aumentar la población no sería algo sencillo. Después de todo, hervir el agua era solo un pequeño paso para reducir la mortalidad. Mientras pensaba en eso, notó que Yujin estaba acomodando algo. Entonces le preguntó qué estaba haciendo. Ella respondió que estaba colocando heno para dormir. Luego dijo que un amigo debía dormir junto al chamán. Aquellas palabras hicieron que Subai se calentara. Finalmente cayó la noche y ambos se acostaron a descansar. Subai no pudo evitar hacer una pregunta. Le preguntó si realmente era necesario que estuviera tan cerca. Yujin respondió que sí, porque si algo ocurría durante la noche, ella ganaría el tiempo suficiente para que el chamán pudiera escapar. El prota no tuvo más remedio que empezar a contar ovejas para calmarse. Sin embargo, en lugar de relajarse, terminó pensando en el perro de Yanhua. Al darse cuenta de que así no iba a poder dormir, decidió rendirse. Se levantó y comenzó a practicar su habilidad de sanación. Y eso fue todo por hoy. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal, ya que eso me ayuda mucho para seguir trayendo más contenido.